nunca se recalca lo suficiente la enorme importancia de desarrollar las piezas con rapidez y con eficacia. Un retraso en el desarrollo puede ser mortal de necesidad, sobre todo si estamos hablando de una posición abierta con las piezas en estrecho contacto y especialmente si nuestro rey está desamparado, está al aire libre. Entre las muchas posiciones posibles que puedo poner como ejemplo, he elegido una que parte de la apertura italiana, cuya posición más característica se consigue después de caballo C6, alfil C4 y alfil C5. En italiano a esta apertura se la denomina giuoco piano, que quiere decir juego lento, pero eso del juego lento es relativo. Ahora, efectivamente, si las blancas eligen un plan tranquilo, a base de caballo C3, D3, enroque, etc., el juego es bastante lento. Por el contrario, si como en el ejemplo que quiero mostrar, juegan C3, con la idea de ocupar el centro con D4, entonces el tablero empieza a cobrar vida de pronto. La respuesta lógica de las negras sería caballo F6, y las blancas prosiguen con su plan, D4, las negras toman en D4, se recaptura nuevamente en D4 con el peón, y aquí por supuesto la jugada mejor, la más activa, es sin duda alfil B4 jaque. Ahora hay dos variantes principales, alfil D2, que lleva posiciones más o menos sólidas, o caballo C3, en cuyo caso el tablero ya se incendia de inmediato porque esa jugada implica el sacrificio de este peón. Caballo por E4, aprovechando que el caballo de C3 está clavado sobre el rey por el alfil de B4. Pero las blancas prosiguen con su política de hacer regalos, no hacen ni caso a la doble amenaza en C3 y se enrocan. Aquí las negras harían bien en empezar un ejercicio de prudencia, por ejemplo, alfil por C3, B por C3 y dejar el peón ese quieto ahí sin tocarlo más y jugar D5 para acabar de desarrollar las piezas. Sin embargo, en este caso, a las negras les gusta comerse un nuevo peón. Caballo por C3, B por C3, alfil por C3. Las blancas continúan con su plan muy agresivo. Desarrollan este alfil a A3, donde bate una enorme diagonal y además, mucho más importante, evitan que las negras puedan enrocar. Ahora sí que resulta completamente obligatorio para las negras que hagan ese ejercicio de prudencia que mencionaba antes y jueguen D5 para poder, por ejemplo, taparse de un posible jaque en E1 colocando el alfil en E6. Sin embargo, en su vorágine nutritiva, las negras toman en A1 y entonces son severamente castigadas porque las blancas simplemente desarrollan la última pieza que aún no se ha desarrollado, torre E1 jaque. No hay más remedio que jugar caballo E7. Y ahora la posición no tiene ningún secreto, simplemente se captura el caballo con el alfil y eso a las negras les cuesta la dama. No hay otra respuesta razonable que tomar el alfil en E7, torre por E7 jaque, rey por E7 y la liquidación se termina con dama por A1. Ahora, si contamos el material que queda sobre el tablero, vemos que las blancas han quedado con dama y caballo a cambio de 2 torres y 2 peones. Pero hay un factor todavía más esencial, más importante, decisivo, y es que las 3 piezas negras están todavía en su casa, sin desarrollar. Por el contrario, las 3 piezas blancas se mantienen aquí muy activas. Como pueden ver, el ajedrez es muchas veces como la vida misma. En este caso, el gusto por la buena mesa es algo loable y positivo, pero la gula, los atracones, pueden ser muy peligrosos. Los errores no siempre son castigados, pero desde luego es mejor no cometerlos por si acaso. Esta posición proviene de la famosísima apertura española, que debe ese nombre al clérigo Ruy López de Segura, considerado como el mejor jugador del mundo en el siglo XVI. Las blancas acaban de jugar C3, con la evidente intención de jugar D4 ocupando el centro y atacando a ese alfil.
Aquí lo sensato para las negras sería, por ejemplo, enrocarse, con la idea no solamente de proteger al rey, sino de desarrollar esta torre y llevarla rápidamente a E8. También sería una jugada razonable de 6 para soportar bien ese centro de ese peón central en E5, o incluso una jugada profiláctica del tipo de alfil B6 para que el peón cuando vaya a D4 no ataque el alfil. Sin embargo, recuerden aquello de que más vale tener un plan malo que no tener ninguno. Y entonces las negras idearon un plan malo, pero que se tornó muy eficaz. Caballo G4. Se aumenta la presión sobre el punto F2 y además hay una idea escondida que consiste en desviar a este caballo de F3 con el fin de que la casilla de H4 deje de estar controlada por el caballo y la dama pueda venir aquí a hacer mucho daño. Las blancas contra el caballo G4 lógicamente contestaron D4 y ahora las negras siguieron con E por D4 y aquí está el momento clave de este ejemplo, porque las blancas deberían haberse preguntado para qué las negras estaban haciendo todo esto, no por capricho evidentemente. Si hubieran hecho eso, se hubieran dado cuenta de que la jugada correcta sería H3, expulsar el caballo de aquí y solo entonces tomar en D4 con una posición bien sana y desde luego claramente preferible. Por el contrario, jugaron de forma automática, hicieron la jugada natural, C por D4, y entonces cayeron en la trampa que habían urdido las negras. Caballo por D4, sacrificio de caballo, las blancas toman en D4, y entonces las negras, como decía, pueden transportar su dama a H4, con una doble amenaza sobre H2 y F2. Como no se pueden defender los dos peones a la vez, las blancas optan por evitar la entrada en H2, que les parece más peligrosa, y dejar que la dama entre por F2, dama por F2 jaque. Pero realmente el desenlace es fulminante, hay que jugar rey H1 y ahora las blancas reciben el famosísimo mate de la coz, dama G1 jaque, y no importa con qué pieza capturen las blancas esta dama, bien sea con el caballo o con la torre, por ejemplo torre por G1, reciben el susodicho mate de la coz, que bueno, si echan un pequeño vistazo a esta posición enseguida entenderán a qué debe ese nombre. Recuerden que un buen desarrollo de las piezas es fundamental y nunca consideren que su adversario es tonto por definición. Todas las jugadas, por muy inocentes que parezcan, pueden tener una venenosa intención escondida.